Liturgia para hoy martes 26 de septiembre. Santos Cosme y Damián, mártires. Sufrieron el martirio de Alepo, en Siria. Desde el siglo IV se realizaban tantos milagros sobre sus sepulcros que la leyenda los empezó a considerar como los médicos que curaban gratuitamente. Así, su culto no tardó en difundirse por todos los países mediterráneos. Estos dos santos han sido, junto con San Lucas, los patronos de los médicos católicos. Antífona. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero, entregaron sus cuerpos al suplicio por la gloria de Dios y merecieron tener coronas eternas. Antífona. Te glorificamos, Señor, con la venerable memoria de tus santos Cosme y Damián, porque les concediste a ellos la eterna gloria y a nosotros nos ofreces la ayuda de tu inefable providencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Esdras, capítulo 6, versículos 7 al 8, 12b, 14 al 20. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufratina: dejen que se reanuden las obras de ese templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruirán este templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que deben hacer con los ancianos judíos para la reconstrucción del templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de Transeufratina, páguense puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra. Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron y concluyeron la reconstrucción, según el mandato del Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Así terminaron este templo el día tercero del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados, celebraron con alegría la dedicación de este templo de Dios. Con motivo de la dedicación de este templo de Dios, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio, por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, según el número de las tribus de Israel. También organizaron los turnos de los sacerdotes y las clases de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para la ocasión. Todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua, pero todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor.
Deseen la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 19 al 21. En aquel tiempo, vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero como el gentío no lograba llegar hasta él, entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Al celebrar la muerte gloriosa de tus santos, te ofrecemos, Señor, el sacrificio del que toma su origen todo martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Oración después de la comunión. Conserva tus dones, Señor, en nosotros y haz que lo que de tu bondad recibimos en la conmemoración de los santos mártires Cosme y Damián sea para nosotros fuente de salvación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Oh Dios nuestro, Padre común de la familia humana, te damos gracias porque Jesús, nuestro hermano mayor, hizo familia suya a los pobres y marginados de la tierra, sentando a su mesa a cuantos cumplen tu voluntad. Amén. Lectura. Terminaron la reconstrucción del templo y celebraron la Pascua. Darío, sucesor de Ciro, sigue con su misma política de dejar bastante autonomía a los pueblos que pertenecen a su imperio y favorece claramente, según el relato de hoy, que los judíos puedan reconstruir su templo. Los persas pensaban, como estrategia política, que se consigue mucho más teniendo contentos a los pueblos que oprimiéndolos innecesariamente. El relato deja entrever que los judíos habían encontrado dificultades por parte de los pueblos vecinos. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entre los muchos que seguían a Jesús, hoy aparecen también su madre y sus hermanos, o sea, María, su madre, y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designan indistintamente con el nombre de hermanos. ¿A qué vinieron? Lucas no nos lo dice. Marcos, en una situación paralela, interpreta la escena como que los familiares, asustados por lo que se decía de Jesús y las reacciones contrarias que hacían peligrar su vida, venían poco menos que a llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí. Lucas, que parece conocer noticias más directas, no le da esa lectura. Podían venir sencillamente a saludarlo, a hacer acto de presencia junto a su pariente tan famoso, a alegrarse con él y a preocuparse de si necesitaba algo. Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es su nuevo concepto de familia o de comunidad. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. No niega el concepto de familia, pero sí lo amplía, dando prioridad a los lazos de fe por encima de la sangre. Continúa, por tanto, el eco de la parábola que leíamos el sábado, la de la semilla que es la palabra de Dios. Da fruto cuando se acoge bien y se pone en práctica. Para meditar. Después de la tempestad viene la calma. Ojalá también en nuestra propia vida y en la de cada comunidad tuviéramos, si hiciera falta, ánimos para una reconstrucción ilusionada,
Si nuestra historia personal ha dejado que desear o se ha empobrecido una comunidad cristiana, o fallan las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, o la iglesia atraviesa por momentos de decadencia, siempre deseamos que Dios nos dé la fuerza suficiente para rehacernos. Nos costará, como le costó a aquella generación de los que volvieron del destierro. Nada se reconstruye sin esfuerzo y sacrificio. El templo no era lo único que se reconstruía en aquel tiempo, pero era el mejor símbolo de la identidad histórica de Israel. Por eso el relato nos habla de cómo se reorganizó el culto y la celebración de la Pascua. Era la gozosa vuelta a los buenos tiempos de la alianza con Dios. También ahora, cuando hay que reconstruir muchas cosas humanas, sociales, de justicia y distribución de bienes, no olvidamos los valores religiosos y éticos que pueden considerarse como el termómetro de la recta dirección de la tarea. Ojalá también hoy se eleven voces proféticas como las de Ageo y Zacarías, que se nombran en la lectura de hoy y que leeremos en días sucesivos, que inviten a nuestra sociedad a recapacitar y a no dejar perder los valores que constituyen nuestra mejor identidad humana y cristiana, ya no solo los materiales. Cuando celebramos, en el año litúrgico, las fiestas de la dedicación de San Juan de Letrán, o de la Catedral de la Diócesis, o de la propia Iglesia, los textos nos invitan a renovar cada año nuestra identidad eclesial. Esas paredes son el símbolo exterior del edificio vivo, que es la comunidad misma, destinada a alabar a Dios y a difundir su palabra y celebrar sus sacramentos. La nueva comunidad de Jesús no va a tener como criterio básico la pertenencia de la misma raza o familia de sangre, sino la fe. Ciertamente, en el pasaje de Lucas, no podrá entenderse otro como una desautorización de su madre, porque el mismo evangelista la ha puesto ya antes como modelo de creyente. Hágase en mí según tu palabra. Al contrario, es una alabanza a su madre, en la que Jesús destaca no tanto su maternidad biológica, sino su cercanía de fe. Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús según esta nueva clave. Escuchamos la palabra y hacemos lo posible por ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados como ministros, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia, a formar una propia, para estar más disponible en favor de esta otra gran comunidad de fe que se congrega en torno a Cristo. Pero todos, sacerdotes, religiosos o casados, debemos servir a esa superfamilia de los creyentes en Jesús, trabajando también para que sea cada vez más amplio el número de los que lo conocen y lo siguen. Reflexionemos. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades e intereses personales para pertenecer a la nueva familia de Jesús? Oremos. Gracias, Señor, porque la única condición para la pertenencia a Cristo, al reino, a su familia, a su pueblo, a su iglesia, es la escucha de la palabra y la práctica de la misma. Amén.